Bienvenidos. Todavía seguimos en esta segunda jornada con las sesiones en este día de jueves 17 de diciembre dedicadas a la inversión. Ayer tuvimos unas sesiones interesantísimas con José Antonio Erce, con Juan Manuel López Zafra y con Florentino Portero sobre temas de geopolítica, pensiones, longevidad, macroeconomía. Hoy de lleno sobre inversión. Hemos tenido a Carmen Pérez hablando de la distribución, hemos tenido también a compañeros hablando de inversión de impacto, del fondo GSI, de las cátedras en la Autónoma de Madrid y en la Pontificia. Ahora tenemos a Carlos Valcarreres, un conocido ya de la Casa de Value School, a quien presento por si alguno no le conocéis. Carlos acumula una larga experiencia como gestor de fondos de inversión, fue director de Keyles Capital y asesor del fondo Value Strategy Fund desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2020. Anteriormente fue socio fundador de Augustus Capital desde 2013 y cogestor del IERDE SICAV. Carlos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y máster en Finanzas por el ICMA Center de la University of Reading, en el Reino Unido. Carlos, bienvenido de nuevo a Value School. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, un placer. Encantado de tenerte y fíjate, la charla que has planteado hoy viene a propósito del anterior vídeo que hiciste con nosotros, allá por octubre, Correcto. en pleno confinamiento, acerca de pues digitalización e inversión en valor en lo que llamáis en creación de valor, en tendencias. Si quieres, tenéis una presentación lista, con lo cual puedes empezar, si quieres, a compartir ya, porque la primera pregunta que te voy a hacer es si puedes explicarnos el método que sigues para practicar esto que denominas inversión, no solamente en valor, value investing, sino en creación de valor. Muy bien. Bueno, lo primero, Luis Alberto, permíteme solo un inciso, y es que, como bien has mencionado, hasta el 6 de diciembre concretamente he sido asesor del Fondo Value Strategy Fund y ahora empiezo un periodo de no competencia hasta mayo del año que viene. Y bueno, esto tiene sus cosas malas, tiene sus cosas buenas, y es que a lo largo del día de hoy pues voy a poder hablar exclusivamente de filosofía de inversión, no de recomendaciones ni de opiniones, con lo cual vamos a hablar de lo que a mí más me gusta y de lo que tú te mueves como pez en el agua, ¿no? Entonces, entrando ya en el tema, la verdad es que cuando uno lee el título de la presentación, Crecimiento, Digitalización, Value Investing y Teoría de las Derivadas, ayer por la noche cuando estaba preparándola, digo, vamos a tener que hacer, como decía Steve Jobs en el discurso inaugural de la Universidad de Stanford de 2005, de Connecting the Dots, ¿no? Vamos a intentar en estos 40 minutos unir estos cuatro conceptos que parece que no están relacionados, ¿no? Entonces, y yo un poco recordando la presentación del 7 de octubre, que fue la anterior, y respondiendo a tu pregunta, explicamos que nuestro método de inversión se basa en la creación de valor y tiene tres etapas bien diferenciadas, que era la generación de las ideas, el análisis y la gestión. Y yo decía que la generación para mí es la parte diferencial, que de hecho puse un ejemplo de que para un gestor yo creo que la peor pregunta en un due diligence es explicar de dónde vienen las ideas en las que invertimos, no que las expliquemos, sino cómo llegamos a ellas, y dije que me gustaba poco hablar de ellas. Y bueno, pues te quedaste con la idea y aquí estamos para hablar de la generación de las ideas, que siempre he dicho que es de lo que menos me gusta hablar y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué el crecimiento? Por si alguien se ha perdido, crecimiento, digitalización, value investing y teoría de las derivadas son los cuatro conceptos que vamos a tratar. Entonces, yo creo que en la parte de generación de ideas, y sobre todo cuando estamos hablando de inversión en valor, pues parece que el crecimiento es algo que no se tiene en cuenta, y a mí me parece importante explicar que sí, ¿no? Pero explicar que como dice la canción, depende y depende pues, de qué tipo de crecimiento hablamos, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de intentar explicar cómo conseguimos nosotros el crecimiento es con un ejemplo académico, ¿no? Que además en el foro que estamos nos viene vamos, perfecto. Y yo pienso en ese estudiante de universidad que va todos los días a la biblioteca o a la facultad a estudiar y cada día va más horas. Pues yo no creo que ese sea un estudiante que a largo plazo vaya a tener buenos resultados, ¿no? Esa compañía que su objetivo es vender. O sea, los negocios no se montan por vender. Entonces, a mí el crecimiento en ventas, que no me malinterprete nadie, yo estoy hablando que a la hora de buscar ideas no es algo que miremos. Pensemos en ese estudiante que lo único que quiere es sacar buenas notas. Su objetivo es sacar un 10, crecer los beneficios. Pensemos en esa compañía que le están creciendo los beneficios, pero a lo mejor están subiendo los precios, no es que venda más. Las subidas de precios tienen un límite, no es sostenible. Y pensemos en ese estudiante que cada vez que estudia no solo pretende sacar un 10, lo que quiere es aprender, lo que quiere es ir incrementando su stock de conocimiento. Es lo que nosotros llamamos el crecimiento en los recursos propios, son esas compañías que reinvierten parte de su beneficio.
Entonces, no me voy a extender más, pero si tú reinviertes parte de ese beneficio, luego vamos a profundizar en ello, pero tienes las herramientas para poder tener un crecimiento sano. Entonces, nosotros, este es el crecimiento, cuando nosotros hacemos filtros para buscar compañías, este es el crecimiento que nos parece muy importante en nuestro estilo de inversión en valor. Aunque sea invertir en tendencias, en digitalización, en crecimiento, no dejáis de ser fieles a margen de seguridad, es decir, a conceptos típicamente value, ¿verdad? Claro, yo creo que una vez que vemos que nosotros no miramos la consecuencia, sino la fuente del crecimiento, que es el poder reinvertir el beneficio, es cuando podemos hablar, al principio hablábamos crecimiento y digitalización, value investing. ¿Por qué hemos puesto la palabra value investing? Al final, cuando tú miras el crecimiento de los recursos propios, que es la reinversión del beneficio, es cuando tú inviertes en posibles compounders, y no es el tema de la reunión de hoy, pero como inversores en valor siempre hemos dicho que el potencial viene principalmente por la creación de valor, que es esa reinversión, y luego obviamente claro que miramos la infravaloración. Pero para nosotros el gran margen de seguridad viene efectivamente de esa creación de valor, de esa reinversión del beneficio, ¿no? Y ahora a continuación, pues yo creo que ya podemos empezar a hablar de digitalización, de tendencias estructurales y de teoría de las derivadas, si te parece. Adelante. Antes de hablar, vamos a hacer como en la tele, y yo tengo 30 segundos de cuña publicitaria, que a quien no le interese puede desconectar, pero bueno, fuera de bromas, yo creo que es importante explicar que el performance que ha tenido el fondo que estaba asesorando durante los últimos 14 meses, que ha sido casi un 24% frente a un 1% del índice europeo con dividendos, se debe básicamente a que el 100% de las ideas que hemos generado es bajo este sistema. Y además, como veremos a continuación, el sistema permite tener una volatilidad muy inferior. El fondo ha tenido una beta del 0,7 frente al índice y una volatilidad de 5 puntos inferior al índice, ¿no? Entonces, yo aparte de la broma de la publicidad, yo creo que lo que vamos a ver ahora de verdad que funciona. Yo no solo es que tenga convicción, sino que los resultados acompañan, ¿no? Entonces, estábamos hablando que invertimos en compañías que pueden reinvierten parte del beneficio. Pero si acabara aquí sería muy sencillo. Lo siguiente que hay que mirar, o que miramos en nuestro proceso de generación de ideas, es que las compañías tengan capacidad de reinvertir ese beneficio. Entonces, yo después de casi 20 años de experiencia, pues ya me he cansado de intentar adivinar en qué parte del ciclo estoy, qué sector es bueno, qué sector es malo, qué país. Y todos los años es lo mismo, lees informes, hay gente... Yo no conozco a nadie que recurrentemente acierte sobre esto. Yo creo que utilizar el análisis fundamental para acertar factores de corto plazo es un error. Lo que hay que intentar es entender la economía a largo plazo. Y este es uno de mis gráficos favoritos, que yo creo que me acompañará siempre que tenga una exposición, que curiosamente es de un economista ruso para explicar la evolución de la economía capitalista, ¿no? No deja de ser una contradicción, pero el economista ruso Kondratiev decía que los ciclos largos de la economía se deben a mejoras tecnológicas que crean una mejora de productividad sostenible en el tiempo, que produce una mejora de renta disponible y entonces se produce una liberación de renta para destinar a nuevas actividades. Esto es lo que hoy en día llamamos tendencias estructurales. Claro, en la edad de piedra pues no hablaban de estas cosas. Hoy en día, como Kondratiev hablaba, que eran ciclos de entre 47 y 60 años, hoy en día yo creo que ya estamos hablando de décadas y pronto serán lustros, y vamos a hablar de la digitalización porque es la gran tendencia y nos viene muy bien para explicar la teoría de las derivadas. ¿Qué es la teoría de las derivadas? Pues es muy sencillo. Yo creo que cuando se invierte una tendencia, lo que muchos pensamos, y además hoy en día es una de las grandes modas en el mundo de la inversión, es en un fondo temático. Voy a invertir en un fondo temático del agua. O voy a estudiarme la digitalización, el agua o la tendencia que sea. Y nuestro approach es completamente distinto. Yo otro día podemos hablar, si quieres, de la teoría de la utilidad marginal de las cosas, y en el análisis del conocimiento es fundamental tenerlo claro. Y se va a entender muy bien con este ejemplo. Una tendencia estructural tiene un cambio tecnológico, un proceso de adaptación del cambio tecnológico y unas consecuencias del cambio tecnológico. El cambio tecnológico es la primera derivada. Y la primera derivada tiene un gran problema, en mi opinión, y es que en el caso de la digitalización, ahí hemos puesto las FAN, que sería la primera derivada, son el motor del cambio, y aquí todos tenemos una memoria selectiva, tendemos a acordarnos de los ganadores y olvidamos los perdedores, ¿no? Ahí está Apple, pero de Nokia ya nadie se acuerda, y quien hubiera invertido en Nokia para jugar la digitalización, o sea, es muy difícil acertar en la primera derivada, y yo procuro dedicar poco tiempo a saber qué tecnología es la mejor que va a funcionar en cada tendencia. La segunda derivada, que son las compañías que originan
ese cambio, ese proceso, pues honestamente no está el riesgo tecnológico, con lo cual el porcentaje de error es más bajo y las valoraciones, como estas son la misma slide que llevaba en la anterior presentación, porque yo creo que los números, haberlos adaptado hasta hoy o no, yo creo que lo importante es el concepto, ¿no? En esa segunda derivada, cuando tú entras en las compañías tienes menos riesgo y de ahí la menor volatilidad que decía antes, las valoraciones, en concreto en esta tendencia, son de un 25% más barato. Entonces, como un inversor en valor, claro que puede tener exposición a una tendencia como la digitalización y lo puede hacer de una forma más barata. Y si ya profundizamos en la tendencia, nos encontramos con una tercera derivada que es las consecuencias del cambio. Y en el caso de la digitalización, nosotros, por ejemplo, en estos últimos meses hemos tenido una compañía como Sprinet que invertimos a finales de verano y había subido un 77% en octubre, pero a día de hoy está ya creo que es entre un 120 y un 140 de que invertimos. Esa tercera derivada son compañías que se han beneficiado del cambio, ni lo han ocasionado. Entonces, Sprinet es un distribuidor de equipos informáticos y aquí es donde entra la inversión en valor realmente. Cuando tú eres capaz de identificar compañías de la tercera derivada, hay muchas compañías que estaban olvidadas, que pueden tener problemas en su negocio, pero que la tendencia lo que les da es una nueva oportunidad de volver a crecer y de volver a recuperarse económicamente. Sprinet era un distribuidor de equipos informáticos que con la venta, con el comercio electrónico, con cambios que había habido en el mundo logístico, pues había podido ser perjudicada, pero el proceso de digitalización hace que en el sur de Europa haya las compañías pequeñas son más pequeñas que en Europa Central y necesitan apoyarse en el distribuidor para tener procesos de digitalización como por ejemplo cloud computing, ¿no? Entonces, esa segunda oportunidad te permite, vía la tercera derivada, tener exposición a las grandes tendencias, a crecimiento, a unos precios de inversor en valor. Entonces, la teoría de las derivadas es lo que nos permite a los inversores en valor poder tener acceso a estas grandes oportunidades de crecimiento que no entienden del ciclo, sino que entienden del desarrollo económico a largo plazo. Muy bien, voy a animar a los oyentes a que si quieren plantearte preguntas, lo hagan en la cajita de las preguntas, ¿de acuerdo? Yo les iré dando paso, tenemos tiempo para responder algunas, que no se esperen hasta el final. Oye, Carlos, aunque estés explicando esa tendencia, perdón, esta teoría de las derivadas referida a la digitalización, ¿has encontrado que se verifica también en otro tipo de tendencias estructurales? Sí, yo creo que al final la teoría de las derivadas, ¿no? Me repito, pero creo que es importante asimilar el concepto que no es más que decir, tenemos un cambio estructural que hay cambio tecnológico, proceso de adaptación y consecuencias del cambio. Entonces, si miramos otras tendencias, a finales de los años 90 y principios de 2000 teníamos Internet. La primera derivada, pues he puesto un ejemplo que era Microsoft. Y aquí, insisto, Microsoft ya era un líder, lo sigue siendo, pero hubo muchas compañías, todos sabemos, buscadores de Internet, compañías que, bueno, pues en España, por ejemplo, la famosa Terra, ¿no? Que todos sabemos cómo acabaron, ¿no? Es muy difícil y yo creo que solo un especialista puede intentar dedicar su tiempo a profundizar en ese conocimiento, ¿no? Desde luego yo como inversor creo que es mucho más útil decir, voy a intentar entender la tendencia. En el caso de Internet, proceso del cambio por las compañías de telecomunicaciones. En esta tendencia, de hecho, la segunda derivada, pues tampoco ha habido, yo creo que en general las compañías de telecomunicaciones pues no se consiguieron buenos retornos, ¿no? Y la tercera derivada era quien hubiera pensado que al estar todo el mundo más conectado iba a haber muchos más devices y se iba a valorar que tuvieran una plataforma común, pues invertir en Apple en aquel momento, ya lo comentamos aquel día, pues era algo que sonaba un poco, ¿no? Todo el mundo hablaba de Nokia y era como un perdedor y Apple le dio una segunda oportunidad, la tendencia. No fue un motor de la tendencia, fue un beneficiario. La venta online, yo aquí siempre lo pongo de ejemplo como uno de mis grandes errores o costes de oportunidad, es que nosotros identificamos muy bien el tema de comercio electrónico, no hemos jugado la primera derivada nunca, insisto, porque tiene más riesgo, jugamos muy bien la segunda con la logística, Norbert de Entresangre es una compañía logística que de hecho nos soparon cuando la teníamos en cartera, pero nosotros que conocíamos muy bien una compañía como Europack, no vimos hasta mucho tiempo después el gran beneficio que tenían las cartoneras del comercio electrónico, ¿no? Yo creo que el otro día expliqué que antes 100 pares de zapatos iban a una tienda y ahora van haciendo domicilios, con lo cual hay más logística y más cartón, ¿no? Van paquetes individuales, ¿no?
Esta teoría de las derivadas no solo sirve para las tendencias de mejoras de productividad. Tendencias como el COVID, que el COVID al final es una tendencia de cambios de hábitos, ¿no? El COVID, obviamente, y por desgracia, ¿no? Nos va a dejar pocas cosas buenas y desde luego mejoras de productividad, va a acelerar la digitalización, pero no ha sido nada bueno, ¿no? Pero si analizas la tendencia del COVID, puedes llevar el mismo proceso de pensamiento. ¿Cuál es la primera derivada del COVID? Buscar una solución, que es vía el tratamiento o las vacunas. Entonces, he puesto de ejemplo Pfizer, porque el que haya invertido en Pfizer, o no sé si cotiza Moderna o no cotiza, pero habrá habido gente que habrá invertido en muchas farmacéuticas que tenían procesos de encontrar la vacuna, que no lo habrán logrado y habrán perdido dinero. A mí me parece muy arriesgado. Puedes invertir en la segunda, que es el proceso, haciendo un símil en el COVID, pues Drager es una compañía de respiradores, ¿no? Entonces, pues bueno, durante un tiempo van a ganar dinero, pero yo no creo que las ventas de respiradores vayan a subir de forma estructural. Sin embargo, lo que sí que es estructural es cambio de hábitos como el distanciamiento social. Entonces, parte antes en la cuña publicitaria, cuando ponía esos casi 24 puntos de diferencia del fondo, es porque nosotros, vía la teoría de las derivadas, rápidamente vimos que iba a haber un cambio de distanciamiento social en la sociedad. Y compañías como Trigano, que es el líder en autocaravanas, este verano no se ha podido ir de hoteles, pero autocaravanas ha sido imposible alquilar una autocaravana. Husqvarna, que es una compañía líder tiene la marca Gardena para temas de jardín y luego es líder en robots cortacésped, de Longi, que es electrodomésticos y robots de cocina, o la propia Sprinet que comentaba antes, que se beneficia de tendencias como el teletrabajo, ¿no? Se han vendido muchos más equipos. Entonces, al final, la teoría de las derivadas, la gran ventaja que tiene es que es recurrente en todas las tendencias estructurales, ¿no? De hecho, si como yo creo que vamos bien de tiempo y si me lo permites, claro, los próximos 5 meses pues tampoco tengo muchas cosas que hacer, pues me voy a animar a contar unas cosas a las que voy a dedicar bastante tiempo en los próximos meses. adelante. En estos momentos la digitalización, he comentado antes que en los últimos meses donde más dinero hemos ganado ha sido en la tercera derivada. Y esto es un proceso natural en todas las tendencias. Cuando las tendencias van madurando en los años, nosotros empezamos a invertir en digitalización pues hace ya 6-7 años. Entonces encuentras muchas compañías de segunda derivada, conforme avanza encuentras menos, porque obviamente más gente, ¿no? más gente estamos mirando lo mismo, y cuando ya empiezas a tener que encontrar en la tercera, pues estamos cerca de la madurez, ¿no? Esto es como la gracia que se hace siempre de que cuando todo el mundo, ¿no? Cuando tu tío o tu abuela te empiezan a hablar de digitalización, es que esto empieza a estar muy maduro, ¿no? Y yo creo que la siguiente gran tendencia va a ser la revolución energética. Y esto es muy sencillo. Yo no tengo ni idea de en qué va a consistir, sino que quiero analizar la consecuencia. Y es que la gran mejora de renta disponible para el ciudadano medio, para la familia media, va a ser que bajemos la factura que destinamos a energía. Yo estoy convencido que en los próximos, no sé si 5, 10 o 15 años, todos vamos a gastar mucho menos para calentar nuestro hogar, para la electricidad, para el transporte, y eso va a liberar muchísima renta disponible. Entonces, a mí lo que me parece importante no es hacer una tesis doctoral sobre energía solar, sobre el cambio tecnológico, ¿no? Sino que aplicando la teoría de las derivadas, pues ahí he puesto 2 ejemplos. La primera foto es un vehículo de Tesla y en esta casa, aunque no se aprecie, esto es un tejado solar. Tesla ha sacado unas tejas solares que son muy bonitas, pero no sé si serán las mejores o las peores dentro de 10 años. A mí me parece muy arriesgado. Y a la derecha hay un vehículo, es un BMW que va con hidrógeno. Entonces, bueno, podemos un día, si queréis, hablar y hacer un debate, y unos dicen que el hidrógeno es mejor, otros eléctrico. Yo, por polemizar, digo que igual coexisten, conviven los dos, no lo sé, ¿no? Y hay quien te dice que el motor de combustión va a estar siempre. Yo no quiero entrar a eso, creo que es muy complicado. Sin embargo, sí que llevo ya tiempo mirando compañías de segunda derivada, y he puesto un ejemplo que es muy sencillo. Estos son conectores de cables eléctricos. Entonces, la economía, claro que se va a electrificar. Entonces, todo lo que sea proceso de electrificación, o sea, es proceso del desarrollo tecnológico que comentábamos antes, pues ahí va a haber oportunidades de inversión muy interesantes, se pueden encontrar cosas a precios atractivos. Y si vamos ya a la tercera derivada, y esto habrá quien le suene un poco rocambolesco hoy en día, pero honestamente así es como un inversor en valor puede ganar dinero, en mi modesta opinión, en las tendencias. Y he puesto 2 ejemplos muy sencillos. Si el coste de desplazarnos baja muchísimo, pensemos un vehículo eléctrico, pensemos que esta primera foto es realidad y todos tenemos
un vehículo Tesla o bueno, un fabricante chino, de quien sea, pero que estamos recargando gratis con las placas solares, pues desplazarnos los fines de semana a la playa, a la nieve o a donde queramos será muchísimo más barato. Y todos haremos muchos más kilómetros. Y si hacemos más kilómetros, se van a consumir más neumáticos. Entonces, las compañías de neumáticos que durante mucho tiempo, además dentro del sector auto, como es, no se les da un valor tecnológico, ¿no? Ahora parece que todo aquello que no tiene un valor tecnológico no lo tienen. Es un sector además que está bastante organizado, tiene cierto componente oligopolístico, pues a lo mejor es un sector que vive una segunda juventud o un renacer gracias a esta tendencia. Entonces, pues yo es uno de los subsectores que llevo tiempo pues estudiando. Otro tema que voy a poner algún ejemplo ya que tenga además, como estamos en invierno, poner una piscina y estas cosas tiene hasta un punto gracioso, y es que si todos tenemos, lo voy a unir con el COVID, ¿no? Si el COVID ha incentivado además el distanciamiento social, va a haber más ventas de viviendas unifamiliares, eso es una tendencia que yo creo que va a durar, y todo lo que esté ligado al hogar y que tenga consumo energético, si la energía es más barata, a medio plazo crecerá. Entonces, por ejemplo, la industria de las piscinas en general, y en particular del calentamiento de las piscinas, es una industria que será muy interesante. Entonces, todo lo que sea tratamiento de aguas con un componente de calefacción para piscinas, que nadie me malinterprete, yo no digo que haya que invertir hoy, pero es un ejemplo de cómo la revolución energética, yo no la interpreto como estudiarme la molécula de hidrógeno como produce energía, de eso no tengo ni idea y de verdad que me interesa muy poco. Lo que me interesa es ver cómo cambia la sociedad, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que yo creo que para los próximos 10 años es donde se va a poder ganar mucho dinero. Oye, Carlos, aquí hemos tenido a lo largo de estos ya casi 3 años de actividad numerosos gestores que han expuesto, bueno, pues que parte de donde van ellos a buscar ideas muchas veces es en el análisis de la cadena de valor. Es decir, ellos estudian los pasos, los jugadores que intervienen en la creación de ese producto, de ese servicio. Esto no estamos hablando de un análisis de la cadena de valor. Y te hago un símil. Mientras que la cadena de valor sería, y permitidme la simplificación, un análisis lineal y secuencial, esto me recuerda más, la teoría de las derivadas, al pensamiento lateral del cual hablaba Edward de Bono. Es decir, dentro de esa cadena te sales hacia un lado, a la derivada, que puede estar, es el campo que está paralelo al que estabas estudiando y vienes aquí a encontrar oportunidades. Lo has explicado mejor que yo. ¿Para qué te voy a engañar? Es sencillamente como inversor en valor tienes que ir donde hay menos gente mirando, pero al final la tendencia te llega igualmente, ¿no? Antes cuando estaba hablando que un poco, en la respuesta voy a recapitular porque yo creo que a lo mejor sentiría cometer el error de cosas que uno tiene muy metidas en la cabeza, muy organizadas, no saber transmitirlas bien. La primera idea es que hay que invertir en compañías que generan beneficios. Yo, por ejemplo, en nuestros últimos 14 meses no hemos tenido compañías que pierdan dinero y que esos beneficios los pueden reinvertir. Entonces, el primer punto es una compañía que tiene unos roles positivos y que los puede reinvertir. Lo de la cadena de valor, una vez que estamos en la tendencia estructural e identificamos pues, el tema de digitalización, pues las compañías de servicios de IT sí que es cierto que responden al concepto que tú dices, que al final una compañía que provee servicios de cloud a sus clientes, pues es un servicio muy, muy sticky, que dicen los anglosajones, y es muy difícil cambiar, genera mucha recurrencia y se lleva una parte mayor de la cadena de valor pues que el distribuidor o muchas veces que el fabricante, ¿no? Fabricar una televisión como la que tienes tú detrás, hace muchos años era un producto tecnológico y hoy en día no tiene casi valor. Sin embargo, en esa cadena de valor de digitalización, la tele hace falta para tener conferencias como la que tenemos, pero el valor se lo está llevando a lo mejor el del servicio, ¿no? Yo creo que eso está muy bien en la parte de análisis. Cuando tú identificas una compañía que puede reinvertir, que tiene exposición a la tendencia, nosotros sí que miramos cómo está posicionada en esa cadena de valor, ¿no? A la hora de mirar el retorno sobre el capital empleado, yo siempre o muchas veces comento que la gente dice la industria de las commodities, la industria del automóvil o la industria bancaria son industrias que no tienen valor añadido. Eso no es cierto. En todos los sectores hay alguien que extrae más valor. En el tema del automóvil, pues durante mucho tiempo han sido los suppliers. En el tema de la banca, pues están siendo la gente de medios de pago, ¿no? Pensemos los retornos que tienen Visa o Mastercard. O
sea, tú a Visa y a Mastercard le dices que el negocio bancario es un mal negocio y se te van a reír, ¿no? Entonces, lo has explicado muy bien. Eso en la parte de análisis es importante, pero en la parte de generación para mí es secundaria. De acuerdo. A ver si tengo aquí alguna pregunta. Vale. Hablas habitualmente cuando introduces el tema de las derivadas y vuestro enfoque de inversión en creación de valor de un nuevo paradigma. Permíteme que te haga una pregunta, vamos a decir, un poco más frívola, porque estás planteando, tú sabes que durante estos últimos años que el value lo ha hecho, digamos, tan mediocre frente a, por ejemplo, enfoques de growth o inversión en tendencias, la gente se planteaba la muerte del value. El nuevo paradigma del que hablas no presupone esa muerte, sino que es, digamos, un value 2.0. Sí, la respuesta es sí y la explico brevemente. Empiezo con este gráfico. Yo creo que si uno mira el gráfico, históricamente, los cambios estructurales duraban siglos y esto se ha acelerado. No hemos acabado la digitalización y yo estoy hablando ya de la revolución energética. Entonces yo creo que lo que ha podido pasar es que si uno no evoluciona el método a la realidad que le toca vivir, pues puedes cometer el error de caer demasiado en trampas de valor, ¿no? O sea, el mundo cambia más rápido, ya hay sectores, hay compañías pues, que se quedan atrás, ¿no? Un ejemplo sencillo pues es los periódicos, ¿no? O las televisiones. Las televisiones, uno analiza los números de Antena 3 o Telecinco hoy en día, yo hace unos meses lo estuve mirando por curiosidad, y siguen siendo negocios muy rentables, pero tú lo comparas con los retornos que tenían hace 10 años y claro, es que entonces eran negocios maravillosos y hoy no es que sean malos, pero la valoración ha tenido un de-rating porque el negocio es peor, ¿no? Entonces, nosotros cuando decimos el nuevo paradigma es porque más que centrarse uno en la infravaloración, ¿no? Que es, al final no es que hayamos descubierto nada, es el señor Graham hablaba de la infravaloración, compraba activos infravalorados en un mundo con tipos de interés altos, en los que creo que comentamos el otro día que el propio capital era una barrera de la entrada. Si tenías dinero para montar una planta de acero, tenías una ventaja competitiva frente al que tenía que pedir un préstamo, ¿no? Y el señor Warren Buffett evoluciona al concepto de creación de valor, que es invertir en negocios que van a valer más, ¿no? Entonces, y yo creo que cuando decimos el nuevo paradigma es que, vuelvo al principio de la presentación, si uno se centra en compañías que tienen voluntad de reinvertir parte del beneficio, ¿no? Que el primer concepto para ser compounder es que uno lo quiera ser y que luego pueden generar valor con esa reinversión porque están bien posicionados en la tendencia estructural, yo me niego a que me llamen growth, porque yo no invierto en esa primera derivada en compañías a 40, 50 veces beneficios. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, no, es que hay que tener métodos distintos para valorar un growth que un value. Yo creo que no. O sea, yo creo que la valoración, las cosas, el retorno que tú vas a obtener por poner un dinero hoy en los próximos años es el que es. Entonces, yo creo que decimos el nuevo paradigma y lo que queremos decir es que hay que adaptarse a los tiempos. De acuerdo. La audiencia de Value School es muy estudiosa, ya lo sabes, le gusta mucho leer y siempre preguntan, cuando teníamos aquí a los gestores en la sede, preguntaban siempre por libros. ¿Existen libros o autores que tú recomiendes para, bueno, entender estas tendencias estructurales, lo que está por pasar y, bueno, si encima son aplicados íntegramente a la inversión, pues mejor que mejor? Bueno, yo más que de las tendencias, a mí hay un libro que de verdad que me cambió la vida leerlo, que fue el libro de la fórmula mágica de Greenblatt, ¿no? The Little Book That Beats the Market, porque es un libro que te explica la esencia de la inversión, que es invertir en un negocio que genera un retorno sobre el capital. Y bueno, hoy llevaba en mente, como las veces que hemos venido siempre hemos hablado de libros, llevaba en mente recomendar un libro para esta Navidad, y no para tendencias, sino para entender un poco esta disparidad que hay ahora entre si el value lleva una década que lo ha hecho mal y por qué yo creo que lo puede empezar a hacer bien. Pues el otro día cayó en mis manos el libro de Irrational Exuberance de Robert Shiller, del premio Nobel, que me parece un libro muy interesante porque, bueno, Greenspan, como bien dices, acuñó el término en el año 96 en un discurso, pero fue Shiller el que utilizó el concepto de Irrational Exuberance para el título de su libro en marzo de 2000 para explicar la burbuja.com, ¿no? Entonces, que nadie interprete que yo estoy diciendo que estemos en una burbuja. El señor Greenspan lo dijo en el 96, se adelantó 3 años, con lo cual si lo digo yo tengo un margen de 3 años también, porque si lo tuvo el señor Greenspan, no. Pero a lo que voy es que yo creo
que sí que viene bien leer el libro. A mí me parece un libro muy interesante para entender que la valoración importa. Yo creo que más que defender el value como concepto, lo que debemos de defender es que el valor importa, el precio que pagas por las cosas es importante, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un entorno de tipos de interés extremadamente bajos, bueno, bajos no, negativos, y hemos entrado en una fase en la que parece que todo vale, ¿no? Y yo, desde luego, no veo necesidad para tener buenos retornos de entrar en eso, ¿no? De comprar las cosas porque crecen las ventas, crecen los beneficios. Yo creo que hay que invertir donde hay un retorno. Entonces, recomiendo el libro de Rational Exuberance. A mí, por lo menos, me ha venido muy bien para recordar cosas, ¿no? Uno se va haciendo mayor y si me permites una anécdota, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, pues fue al final de la burbuja, y siempre he respetado mucho lo que enseñan en la universidad. Y claro, intentabas valorar. Yo recuerdo Terra, ¿no? Que fui a hacer un modelo de valoración en base a lo que había estudiado de la universidad, y claro, no valía para nada, ¿no? Decías, esto que me han enseñado no sirve para nada. Y me empezaron a explicar que había que contar los clics. Y bueno, pues hubo un tiempo que estuve mirando los clics, y al final los clics son de Playmobil para jugar, y para valorar lo que hay que mirar es flujos de caja, ¿no? Hace ya unos meses, en pleno confinamiento creo que fue, dedicamos un webinario a hablar del libro que acabas de recomendar con Daniel Tello, otro gestor de crédito, Sí. en este caso, más de renta fija. Allí se puntualizó que la fórmula, tal como la explicaba Greenblatt en el libro, era susceptible de ser mejorada o de ser bueno, sí, modificada para hacerla, digamos, más eficaz. ¿Tienes tú alguna idea al respecto? ¿Recuerdas que te llegaste a esa conclusión después de leer el libro? Joder, me encanta la pregunta, porque después de la presentación del 7 de octubre nos llegó alguna consulta, porque comentamos que nosotros hablábamos del Free Cash Flow Capital Employed, que es una medida, pues, que hemos desarrollado internamente, que al final, bueno, no me quiero extender mucho, pero respondiendo a la pregunta, el libro habla demasiado del retorno sobre el capital sin ajustar por lo que es capital realmente empleado. Entonces, yo creo que el problema no es del libro. El problema es de uno organizarse para qué sirve cada retorno, ¿no? De hecho, a mí me parece que es súper interesante hacer un día un webinario explicando para qué sirve el ROE, para qué sirve el ROCE, para qué sirve el ROIC, para qué sirve el Free Cash Flow Capital Employed, porque yo creo que muchas veces el problema es que mezclamos los términos, ¿no? Entonces, el libro no tiene muy en cuenta el tema de intangibles. O sea, hay un ejemplo bien claro. Tú un bar vale, la inversión del bar vale 50. Tú me lo vendes a mí en 100, el retorno sobre el capital empleado hay que verlo sobre el 50. O sea, tú vas a tener que reinvertir 50. Entonces, si yo he pagado 100, el retorno será de mi inversión. Será el ROIC, el retorno sobre la inversión. Pero que el negocio sea bueno o malo depende de lo que vale. Y mi inversión será buena o mala por lo que te he pagado. Entonces, el libro sí que es verdad que no termina de explicar bien ese concepto, pero da un paso de gigante, que es pasar de crecimientos de PS, de beneficios de ventas, a hablar de retorno sobre la inversión del capital, ¿no? Muy bien. Oye, Carlos, ¿cuánta contabilidad y cuánto análisis financiero hay que conocer para invertir? Y porque, claro, estamos hablando de un libro que también lo han recomendado gente que practica inversión cuantitativa, es decir, que hay que fijarse en los números. Te lo digo porque es una pregunta recurrente. Ahora estamos en Navidad, tenemos cursos de inversión nosotros, tenemos un máster con ICADE y nos pregunta la gente cuánto hay que saber realmente para ponerse a invertir de esta manera. Yo creo que hay que saber lo justo, y me explico. La contabilidad es la que es. La contabilidad no es astronomía, no es ingeniería. La contabilidad está inventada, ¿no? Lo que pasa es que primero, desde luego que hay que, más que sabérsela, hay que aplicarla, ¿no? Yo creo que esto es, uno tiene que saber contabilidad, y luego tiene que coger las memorias de las compañías y tiene que hacerse sus números. Yo, honestamente, creo que más que saber o no saber de contabilidad, de lo que se peca muchas veces es de creerte los números que te cuenta otro. O sea, yo creo que la contabilidad, si tú te coges los números de una compañía y en lugar de mirar crecimientos de ventas, crecimientos de beneficios, empiezas a mirar los recursos propios, empiezas a mirar en qué se han gastado el dinero, que el equipo directivo que hay, qué retornos reales ha tenido sobre la inversión, qué parte es activo real, qué partes son intangibles, empiezas a ver qué hacen con el circulante. O sea, yo creo que estudiar contabilidad es muy fácil. Lo que consume tiempo es aplicarla. Y desde luego soy un convencido que en la parte de análisis, hoy hemos hablado de generación, pero la parte de análisis es contabilidad, contabilidad y contabilidad.
vamos, yo lo tengo clarísimo. Yo como curiosidad, yo en mis modelos de valoración pongo siempre 3 decimales. Y es la forma que tengo, porque normalmente en las cuentas anuales vienen con los 3 decimales, ¿no? Como hablamos en millones, los 3 decimales son cientos de miles, ¿no? Pues a mí me gusta poner hasta el tercer decimal, porque luego cuando sumas todo, pues te cuadra igual que en la memoria anual, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la contabilidad. A la hora de generar ideas, ¿utilizas screeners? Y gracias por la pregunta porque me dejaba eso. Creo que es muy importante hasta el punto de que la fuente de generar ideas es en base a la contabilidad. O sea, yo lo que he explicado de tendencias estructurales es secundario. Lo primero es hacer screenings de compañías que tienen una reinversión del beneficio que crece en los recursos propios. Compañías que tienen unos ROEs por encima del 10-12%, que tienen unos balances saneados, y eso es contabilidad. O sea, yo nunca miro una compañía porque me guste la marca, porque esté en la tendencia estructural. El punto primero es que pase un screen. La palabra cuantitativo no me gusta, pero igual hay que utilizar más un screen contable, ¿no? Un screen de calidad financiera, ¿no? Entonces, para mí es la base. Es la experiencia, además, esto es bien sencillo. Yo creo que en este negocio lo primero que hay que tener claro es que te vas a equivocar, y lo que tienes que hacer es con los años ir desarrollando tu método para equivocarte menos. Entonces, yo de los grandes errores que he tenido es por saltarme esta fase. O sea, si tú a una compañía le ajustas el perímetro tienes que tener un ROE razonable, tienes que tener un balance sano, reduces muchísimo el error. Si juegas a artista y te metes en una historia de reestructuración porque conoces a no sé quién que te dice no sé qué, y ahí los errores son más grandes. Ahora que te tengo aquí a mano y que vienen las Navidades y que muchos oyentes que son estudiantes y que se interesan en esto van a tener tiempo para poder practicar, ¿recomendarías a particulares o a aficionados algún screener, alguna web que te guste especialmente, a ser posible gratuita, desde la cual pudieran acceder a información con la cual empezar a analizar esos números y después negocios, pues, para invertir o para simular inversiones? Pues honradamente estoy en ello, porque llevo 2 semanas sin tener un Bloomberg y estoy en ello. ¿Tienes Ahora mono? mismo, ¿eh? El Sí, síndrome, sí. síndrome de abstinencia. Yo siempre he utilizado Bloomberg. Bloomberg es una herramienta muy potente donde puedes hacer, bueno, vamos, un montón, y además de una calidad. O sea, los números que tiene están muy bien. Y todavía no me he puesto, pero bueno, estoy convencido en que encuentre alguna, encontraré, te lo haré llegar, pero ahora mismo no sé decirte ninguna. Pero estoy convencido que al final las cuentas anuales de las compañías es información pública y están a disposición de todo el mundo, ¿no? Seguro que la tiene que haber. Mira, pues Marcial, que nos está escuchando, recomienda Uncle Scott. No, perdón, Uncle Stock, como el tío Acción, Uncle Stock, que es un buen screener, dice él. ¿Ves? No hay nada como preguntar a la comunidad y a los oyentes Sí. para que ya nos den pistas. Así que ya tienes ahí un punto de partida. Bueno, pues estupendo. Yo más que web, sí que puedo recomendar pues un screening que es muy sencillo, ¿no? Y es que compañías que tengan, que la generación de valor al final es incremento de valor en libros por acción más el dividendo. Pues compañías que estén incrementando los fondos propios a tasas por encima del 10% y pagan un dividendo del 2 o del 3, esas compañías, si el retorno se mantiene estable, o suben entre un 10 o un 13% al año, están más baratas, ¿no? Entonces, hacer un screening de compañías que le crezca el equity por acción, el valor en libros, ¿no? En torno a un 10, y que paguen algo de dividendo. Y ya si el miembro de la comunidad lo quiere complicar un poco y mira que encima tenga un balance saneado, ¿no? Que el ROE no sea porque tiene mucha deuda, sino que encima mire que la compañía no tiene deuda, casi me atrevería a decir que si de esas compañías coge 20 o 30, yo creo que peor que el índice no lo va a hacer. Fenomenal. Pues mira, Carlos también recomienda investing.com y Pedro hace una pregunta de las que a mí me gustan. Aquí sabes que queremos llegar a todos los niveles, divulgar desde la base, y pregunta, ¿qué es un screener? Así que si quieres también puedes responder cómo lo utilizáis, qué es Bloomberg, qué encontráis en él. Nosotros, bueno, les llamamos filtros, ¿no? Son filtros. Sí. Al final, voy a usar de ejemplo Bloomberg, que es lo que yo profesionalmente he utilizado hasta ahora. Tú en Bloomberg tienes acceso a todas las compañías cotizadas del mundo. Entonces tú coges y dices, nosotros lo comentamos el otro día, y aunque hoy no toca, pero nosotros invertimos en Europa por la proximidad. Entonces pones, quiero compañías que estén en Europa. Entonces, quiero compañías que tengan un ROE por encima del 12% durante los últimos 3 años. Te salen compañías con ROEs por encima del 12%. Quiero compañías que la caja neta
de los últimos 3 años haya estado por debajo una vez el EBITDA. Entonces, eso te va llevando a que estas compañías que cada vez están más cerca de este grupo. Entonces, tú en lugar de estudiarte, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es no tengo nada contra la compañía, pero pongo a la pobre Siemens, la pongo de ejemplo, que a mí me preguntas por Siemens y es que no tengo ni idea. Yo creo que ni el CEO de Siemens se conoce la compañía. O sea, hay compañías estas tan grandes y con tantas divisiones que a mí que esté una compañía en el Eurostoxx al inicio no me da igual. A mí me interesan las compañías del screener o filtro, ¿no? Entonces, al final es un sistema para, insisto, en base a la teoría de la utilidad marginal que hablábamos antes, dedicar tu tiempo y tu recurso de análisis a compañías que aparentemente van a encajar con lo que tú buscas, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Yo, una de las personas más listas conocido en la industria, que no voy a decir quién es, pero él, si está escuchando, sabrá de quién hablo, decía que hay que estar enfocado, que en esto lo más importante es saber que te vas a equivocar y lo segundo, estar enfocado. Entonces, los screenings son los sistemas que tenemos para enfocarnos en aquello que nos gusta y no perdernos en... A mí estudiarme Tesla, pues honestamente me interesa bastante poco, porque no voy a invertir nunca. Uh-huh. Pues oye, muchísimas gracias, Carlos. Pedro también te agradece la explicación, le ha quedado muy claro y ha sido una presentación muy completa de toda esta teoría de las derivadas, cómo ponerla en práctica, cómo empezar a generar ideas con screeners y básicamente es para no perderse en ese océano gigantesco de posibilidades de estudio cuando realmente puedes ir con foco, como decía esta persona, a lo que realmente te puede importar y te puede reportar más valor. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, ahí he puesto mi correo electrónico para si quien quiera profundizar en la teoría de las derivadas o cualquier duda estaré encantado. Un placer. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar de nuevo en Value School y aceptar la invitación para ser un miembro de este faculty, ¿no? De esta plantilla de profesores del Winter Summit, nuestra escuela de invierno. Digo a los oyentes también, ya lo saben, pero insisto, todo se va a publicar seguramente a lo largo de las Navidades en el canal de YouTube y estará a disposición de quien quiera, tanto el PDF con las diapositivas como el audio y el vídeo. Carlos Valcarreres, un placer contar contigo como siempre. Gracias. Feliz Navidad, feliz final de este complicado año y seguro que el año que viene va a ser difícil que no sea mejor. Bueno, esperemos. Sabes tú que los inversores en valor somos optimistas por naturaleza. Sí. Siempre pensamos en que el evento más probable es el de mejora. Sí. Bueno, pues gracias. Os veo... Bueno, y por cierto, Carlos, te tengo que agradecer porque iba a decir que les veo a los amigos que están enchufados a la emisión dentro de 10 minutos con Ismael Clemente. Y agradezco a ti, Carlos, públicamente las gestiones para que esta siguiente conferencia con la que vamos a cerrar la sesión de hoy haya sido posible. Te debo una cuando nos veamos, amigo. Bueno, no me debes ninguna porque yo le recomiendo... yo lo voy a decir además públicamente porque además se lo he dicho a él. Es el CEO que más me ha impresionado en una primera reunión. Yo creo que Ismael es de las personas más inteligentes con las que he tenido la suerte de reunirme. Como curiosidad, en esa primera reunión discutimos. Fue una reunión acalorada. Y a los pocos días hablamos y nos dimos cuenta, vamos, de que la verdad es que fue una reunión magnífica y yo creo que es de las personas que más saben de inmobiliario en España y además que dice lo que piensa, con lo cual animo a la gente a que le pregunte lo que quiera porque no se va a cortar. Pues mejor presentación creo que no han podido hacer para Ismael Clemente, que viene justo en 10 minutos. Nos vemos entonces. Hasta pronto. Adiós, Carlos.